Los sonidos de la unificación resuenan por toda Europa. Los parlamentarios europeos trabajan arduamente para dar forma a un nuevo tipo de sociedad. Fortalecer los lazos económicos. Forjar vínculos de unidad europea y dar los toques finales a lo que se convertirá en una tercera superpotencia mundial. ¿Cómo te afectará esta unión inminente? Esta semana en el mundo de mañana, una mirada reveladora al interior de la nueva Europa. Esta semana en el mundo de mañana, David Hume. Vivimos en una época de grandes cambios en los asuntos internacionales, y es en Europa donde hoy se están produciendo los cambios más notables. Sin embargo, las encuestas muestran que pocos tienen idea de lo que realmente está ocurriendo. Esta semana, vamos a mostrarte lo que está sucediendo dentro de la nueva Europa. Es un tema de vital importancia con enormes implicaciones para nuestro tiempo. Muchos observadores pronostican un cambio importante en el equilibrio de poder global en la próxima década. Mientras el poder y el prestigio de Estados Unidos parecen estar flaqueando en muchos frentes, otros están comenzando a desplazarse hacia el centro del escenario mundial. Es totalmente posible que, ante un gran colapso financiero, surjan dictadores de derechas en el mundo libre. De hecho, algunos expertos advierten de eso mismo, una advertencia que este programa lleva años haciendo. Empezamos haciendo un balance de las relaciones entre Oriente y Occidente. Separados en dos bandos opuestos tras la Segunda Guerra Mundial, los europeos tienen una frontera marcada en algunos lugares por muros de alambre de púas y torres de vigilancia. Por un lado está Occidente, una potencia mercantil, una pujante superpotencia industrial y comercial. Por otro lado está Europa del Este, mucho menos desarrollada económicamente y actualmente bajo el dominio de la Unión Soviética. Pero Europa está cambiando. Esta situación que conocemos desde hace 4 décadas, un continente dividido entre Oriente y Occidente, está sufriendo un profundo cambio. Europa puede estar en camino de unirse en una nueva y sorprendente configuración, y los europeos de ambos lados se acercan a un momento decisivo de su historia moderna. Por supuesto, es imposible entender estos importantes acontecimientos sin echar primero un vistazo a la Comunidad Europea de 12 naciones o mercado común. Sorprendentemente, algunos no tienen conocimiento de ella. Menos de un tercio de los estadounidenses, por ejemplo, han oído hablar de la comunidad. Eso según una encuesta de Gallup. Sin embargo, la CE es uno de los acontecimientos más notables del siglo XX. Cuando la guerra terminó en 1945, el continente europeo quedó en ruinas. La recuperación comenzó lentamente y las naciones de Europa Occidental devastadas por la guerra comenzaron a buscar un medio para prevenir futuras catástrofes. Los estadistas sugirieron que si los intereses de toda Europa pudieran anteponerse de alguna manera a las lealtades nacionales, podrían evitarse futuras guerras en el continente. Propusieron que las economías de las naciones de Europa Occidental estuvieran estrechamente unidas. Fue este pensamiento el que llevó a la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, creando la Comunidad Económica Europea o Mercado Común. Hoy en día, la organización se conoce simplemente como la Comunidad Europea. Tiene su sede en Bruselas, la capital de Bélgica. Los miembros originales de la comunidad fueron Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En 1973, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña se convirtieron en miembros. Grecia se unió en 1981. Portugal y España se sumaron en 1986, con lo que sumaron 12 naciones en total. La Comunidad Europea ha experimentado un crecimiento económico tan rápido que se ha convertido en el mayor bloque comercial del mundo. Es una fuerza mayor en el comercio mundial que Estados Unidos y Japón juntos.
Y ahora el ritmo de la integración económica se está acelerando aún más. Para el 31 de diciembre de 1992, los planificadores comunitarios esperan lograr una Europa económica sin fronteras, un único gran mercado europeo de 320 millones de personas. Le pedimos al economista británico Michael Stewart, coautor del exitoso libro Apocalipsis 2000, que describiera cómo será Europa Occidental después de 1992. Será una realidad. No habrá barreras aduaneras, y exportar de Gran Bretaña a Francia o de Alemania a Italia será exactamente igual que exportar de Texas a California o de Nuevo México a Massachusetts. En ese sentido, tendremos un mercado unificado del mismo tamaño en términos de población que Estados Unidos de América. El destacado periodista e historiador británico Paul Johnson dijo lo siguiente sobre las implicaciones globales de una Europa sin fronteras. Por otro lado, las oportunidades son enormes porque una vez que este enorme mercado se ponga en marcha y sea un mercado real y sin barreras de ningún tipo, eso dará un tremendo impulso a la economía europea, y creo que también afectará a países como Japón y Estados Unidos, porque tendrán que construir dentro del mercado para superar las barreras arancelarias. Así que, en realidad, afectará a todas las naciones avanzadas del mundo. Ambos observadores están señalando el impacto sin precedentes que tendrá esta nueva Europa. Nuestro siguiente comentario es de John Palmer, corresponsal en Bruselas del periódico británico The Guardian. Aquí explica con más detalle la realidad del mercado común. La Comunidad Europea se creó en 1957 y uno de sus objetivos era crear un auténtico mercado interior, sin barreras al comercio, sin barreras al movimiento de capitales, sin barreras al movimiento de personas. No ha funcionado así por varias razones. El proceso se ralentizó en la década de 1960 y crecieron todo tipo de barreras invisibles y visibles al comercio entre los Estados miembros. Por lo tanto, la idea es que para finales de 1992 todas estas barreras desaparecerán. Controles fronterizos, controles de pasaportes, un mercado único en el pleno sentido de la palabra. Tendremos una armonización técnica de las normas en toda la comunidad. El mismo casquillo de bombilla en Roma que en Berlín. Las mismas leyes fiscales en lo que respecta a las aduanas y al impuesto sobre el valor añadido. Esta es la propuesta, de modo que, en cierto sentido, la esperanza es que para entonces hayan logrado lo que esperaban lograr hace 30 años, pero que aún no han hecho. Así que, después de más de 3 décadas de existencia, el mercado común europeo finalmente hará honor a su nombre y el mundo entero sentirá el impacto de su creciente poderío económico. Pero el negocio de la Comunidad Europea no es solo negocios. Sus visionarios fundadores anticiparon una futura federación política, una especie de Estados Unidos de Europa. Es un objetivo loable, pero no exento de peligros. Después de todo, un arquitecto no sabe qué uso pueden dar otros a su edificio. El objetivo a largo plazo de la comunidad es establecer una unión política, en efecto, reducir las naciones a estados o provincias para crear un único Estado-nación europeo. Algunos prevén que el Parlamento Europeo, que hoy es un organismo relativamente impotente, se convierta en una potente fuerza política en los próximos años, como vamos a escuchar a continuación. La Comunidad Europea está empezando a desarrollar esa voz política a través de la cooperación en política exterior y mediante el inicio de un debate sobre un nuevo tipo de Europa. Y creo que Europa va a ser más supranacional, federal si se quiere, y en última instancia, y quizá en un futuro no muy lejano, se debatirá seriamente si deberíamos tener un presidente de los Estados Unidos, si el Parlamento Europeo debería convertirse en un verdadero organismo legislativo en lugar de un organismo consultivo, y entonces creo que nos estaremos acercando al tipo de Europa que describes. Ahora bien, creemos que esto es algo de lo que la gente en Europa no se ha dado cuenta, y desde luego, la gente en Estados Unidos tampoco se ha dado cuenta. Ahora hay elecciones directas al Parlamento Europeo y, aunque sobre el papel, el Parlamento Europeo se reúne en parte en Estrasburgo y en parte en otro lugar, es un poco gracioso que, cuando tienes un parlamento elegido directamente por 250.000 millones de personas, tengas un organismo potencialmente inmensamente poderoso. Y eso nos lleva a otras preguntas. ¿Qué tamaño alcanzará la nueva Europa? ¿Se detendrá el superestado económico y político que se está construyendo en las fronteras actuales? ¿Se unirán algún día Europa Oriental y Occidental? Hoy en día, los términos Europa Oriental, Europa Occidental y telón de acero son un lenguaje familiar, pero Europa no siempre ha sido así.
De hecho, la división política actual es profundamente antinatural. La historia revela acuerdos más antiguos y tradicionales, más acordes con las raíces culturales de Europa. Tomemos, por ejemplo, la antigua región de Europa Central. Es un término alemán que significa Europa Central o Media y que ha estado recibiendo mucha atención renovada en los últimos meses. Europa Central es el corazón de Europa, donde durante siglos los pueblos de habla alemana desempeñaron un papel predominante. No es principalmente un término geográfico, sino cultural e histórico. Históricamente, Europa Central no es ni este ni oeste. Su territorio intermedio está en el centro de Europa. Aunque existe un debate sobre la definición de sus fronteras, se puede decir que Europa Central incluye a grandes rasgos las naciones actuales de Alemania Oriental y Occidental, Austria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, el norte de Yugoslavia y partes del norte de Italia. Europa Central dejó de existir efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial con la división entre este y oeste, pero el concepto sigue vivo y coleando. Hoy en día, la nostalgia por la Europa Central está reviviendo entre los centroeuropeos. Muchos de ellos intentan ponerse en contacto con los orígenes comunes. Eckhard Bosk es exteniente de alcalde de Viena y autor del libro Project Middle Europa, en inglés Project Central Europe. Nos hizo estas observaciones sobre el anhelo por parte de los europeos del este de tener más contacto con Occidente. La tercera cosa es, creo, una especie de nostalgia de que hubo una situación, podría estar relacionada con la monarquía austrohúngara, donde diferentes personas podían vivir juntas con diferentes idiomas. En una forma más grande de Estado o comunidad cultural. Esta es una de las razones por las que la Europa Media está surgiendo en Hungría, Checoslovaquia, Polonia y algunas partes de Yugoslavia. Porque era una mejor situación para ellos en ese momento. Ahora bien, ¿por qué es todo esto tan importante? Porque los cambios que se están produciendo en Europa afectarán drásticamente al mundo entero y debemos estar atentos a las posibilidades. Quizás se pregunten por qué ponemos tanto énfasis en Europa Central. Bueno, el geógrafo escocés Halford J. Mackinda lo expresó bien cuando escribió en 1904. Quien gobierna Europa del Este domina el corazón. Quien gobierna el corazón domina la isla del mundo. Quien gobierna la isla del mundo gobierna el mundo. Por lo tanto, Europa Central es de vital importancia estratégica. Algunos observadores dicen que una Europa Central revivida podría servir como un punto de reunión o un imán que reúna a toda Europa. Le pregunté al destacado historiador húngaro Dr. Péter Hanú de la Universidad de Budapest qué pensaba sobre Europa Central. Creo que el concepto de Europa Central no es solo un tema académico de debate entre historiadores ni solo una cuestión de nostalgia. Sino que ahora creo que los problemas de Europa Central forman parte de un concepto más amplio, un plan más amplio para Hungría. Es decir, ahora es una cuestión de supervivencia. Yo diría que Hungría siempre formó parte de Europa Central u Europa Occidental como religión, como cultura, como marco político dentro de la monarquía de los Habsburgo, etc. Ahora no podemos encontrar un equilibrio entre vivir políticamente y vivir en un Estado liberal, una condición liberal, excepto pertenecer a Europa Central, y todo nuestro contexto cultural y tradiciones culturales nos unen a la región de Europa Central. También hay mucho entusiasmo por resucitar la Europa Central desde Alemania Occidental. Las dos Alemanias ocupan una posición única en Europa Central. En palabras del presidente de Alemania Occidental, Richard von Witte, Alemania Occidental se ha convertido en el este de Occidente, Alemania Oriental, en el oeste de Oriente. Es significativo que Alemania Oriental sea hoy en día la economía más fuerte entre los distintos satélites soviéticos, y Alemania Occidental es la economía más fuerte de Europa Occidental. Los alemanes occidentales están mirando hacia el este. Están buscando agresivamente vínculos más fuertes con Alemania Oriental y con Europa del Este en su conjunto. La Guerra Fría está empezando a debilitarse.
La división de Europa está empezando a tener cada vez menos sentido, y por política micla, algunos políticos alemanes se refieren a una apertura a Europa del Este, asociándola económica y políticamente más estrechamente con Occidente. Además de eso, hay un nuevo imperativo económico. La crisis económica mundial, el colapso del dólar estadounidense hace que sea cada vez más difícil para la industria alemana vender en el mercado estadounidense y eso hace que el mercado de Europa Central, el mercado del bloque oriental parezca cada vez más interesante. Por lo tanto, parte de la IOPA es el debate sobre empresas económicas conjuntas entre empresas de Europa Occidental y las autoridades de Europa del Este. Así que estos son dos desarrollos que se desarrollan en paralelo. Esto llega en un momento en que los acontecimientos en la Unión Soviética podrían estar allanando el camino para una mayor autonomía política en los países de Europa del Este. A medida que las relaciones continúan mejorando entre las dos mitades de Europa, los pensadores de ambos lados hablan cada vez más de una nueva zona posiblemente neutral en Europa Central. Este sería un primer paso en la unificación definitiva de toda Europa. Curiosamente, la zona abarca gran parte de la antigua monarquía austrohúngara de los Habsburgo, el principal sucesor del Sacro Imperio Romano Germánico medieval. Por lo tanto, lo que está surgiendo en Europa hoy en día es un nuevo pero antiguo patrón en las relaciones internacionales. Para entender el presente y el futuro, es importante observar lo que el pasado puede enseñarnos. Lo que está sucediendo en Europa hoy tiene algunos paralelismos notables en la historia. Algunos historiadores y observadores políticos han señalado últimamente que lo que se está desarrollando en Europa Central podría ser una especie de reaparición del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico fue el nombre que se le dio al territorio de Europa Central gobernado durante la Edad Media por reyes alemanes. Fue un gobierno paraguas sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. El Sacro Imperio Romano Germánico era considerado ampliamente heredero del Imperio Romano de la Antigüedad. La coronación de Carlomagno como emperador de los romanos por el Papa León III en el año 800 d.C. marcó la restauración de la tradición imperial y el comienzo del Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio de Carlomagno fue revivido por el rey alemán Otón el Grande en el año 962. Convirtió a Alemania en la principal potencia del continente. El Sacro Imperio Romano Germánico fue denominado santo debido a su estrecha asociación con la Iglesia Católica Romana. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico eran coronados habitualmente por los papas. Existía una alianza íntima entre la Iglesia y el Estado. El imperio ejercía sus poderes políticos y militares para defender la religión y hacer cumplir la uniformidad religiosa. La Iglesia, a su vez, actuaba como un pegamento para Europa, manteniendo unidas a las diferentes nacionalidades y culturas dentro del imperio mediante el vínculo de la religión común. Ahora bien, esto es más que una simple lección de historia. Como en siglos pasados, algunos europeos de hoy en día aprecian que la religión y la política son interdependientes, que la Iglesia es fundamental para la identidad europea. La Iglesia podía unir a Europa mediante el vínculo de la religión común. La unidad europea sobre la base de una herencia religiosa común ha sido uno de los temas recurrentes del Papa Juan Pablo II en los últimos años. El pontífice ha destacado en repetidas ocasiones que Europa debe buscar la unidad religiosa si quiere superar sus divisiones actuales. Le preguntamos a Michael Stewart si la Iglesia podría desempeñar un papel significativo en el esfuerzo actual de unificación europea. Sí, creo que este podría ser un factor contribuyente muy poderoso. Como usted dice, el Papa ha hablado de una especie de entidad europea en su conjunto y, como encuesta, es obvio que le preocupa aflojar el control de la Unión Soviética sobre los países de Europa del Este. Pero también creo que el Vaticano ha sido muy astuto en política durante un par de milenios. El Vaticano es muy rápido para detectar cambios en la estructura de poder real en Europa. Lleva haciéndolo cientos, miles de años. Y creo que puede que descubran que el Papa, ya sea este Papa o algún Papa futuro, al ver lo que está sucediendo, tenderá a otorgarle la autoridad de la Iglesia Católica Romana como algo que es bueno para Europa y para los pueblos de Europa en su conjunto. No solo hay un creciente interés en la religión en algunas partes de Europa, sino que algunos también sugieren que podríamos estar viendo el renacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico de alguna forma. Le preguntamos al político británico Enoch Powell si esto es algo que debe tomarse en serio.
Y una de las cosas que tendemos a ignorar y a no creer vagamente es que durante muchos siglos en el centro de Europa hubo algo real. Fue algo real llamado imperio que heredó el concepto de la antigüedad. Y se glorificó a sí mismo con el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero creo que la gente de Europa Central se lo tomó tremendamente en serio y emocionalmente en serio y que eran conscientes de que existe un lugar como Europa Central y de que tiene algún tipo de identidad reconocible, algo que tiene. La buena existencia de algo en la historia. Eso es lo que significa para mí el Sacro Imperio Romano Germánico. Y a medida que el viejo patrón de Europa aparece ante mis propios ojos, debo admitir que mis ojos envejecidos comienzan a tomar forma de nuevo y a volverse más reconocibles. Creo que puedo ver el fantasma de esta cosa reapareciendo. La idea del Sacro Imperio Romano Germánico tiene influencia en algunos europeos hoy en día. Sí. Creo que existe la sensación de que el Imperio Romano y, como dices, más tarde el Sacro Imperio Romano Germánico fueron esencialmente enormes fuerzas civilizadoras que gobernaron el mundo tal como se conocía entonces, gobernaron el mundo de Europa y el interior durante 1000 años o más, y que debemos intentar volver a algo así. Y creo que esto está en el subconsciente de cientos de millones de personas en Europa, que somos europeos. De alguna manera, somos los herederos de las civilizaciones del pasado. Aquí es donde comenzó la civilización, aquí es donde sucedió. Y debemos recuperar la identidad que nos han arrebatado las disputas europeas. Por las disputas de Alemania, Francia y Gran Bretaña, todas estas naciones que luchan entre sí durante cientos de años, han permitido que estas potencias externas, y la Unión Soviética, se impongan en Europa. Si tan solo pudiéramos unir Europa y tener una entidad europea, entonces podríamos estar en igualdad de condiciones con estas otras dos superpotencias. Creo que esta es una tensión que está esperando a ser explotada en Europa Occidental por algún líder genial. Por supuesto, hay quienes temen el regreso de una institución como el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de todo, no era una democracia. ¿Podría haber, se han preguntado algunos, un posible lado oscuro en una superpotencia europea de este tipo? Sí, exactamente. Porque si no nos organizamos y logramos hacerlo de una manera democrática, existe el peligro de que el descontento se convierta en un descontento tan grande por el desempleo, un descontento por el aumento de la inflación que muchas personas retirarán su consentimiento al proceso democrático y dirán, esto no está funcionando, estamos mucho peor que hace 10 años, queremos otra solución, debe haber otra respuesta. Esa es la solución potencialmente dictatorial o autoritaria que nos preocupa mucho evitar. Es un punto justo y creo que todo el desarrollo histórico está preñado de posibilidades progresistas y reaccionarias muy oscuras. Podría ir en cualquier dirección. Es posible que se produjera un desastre económico a principios de la década de 1990, el colapso de muchas de las estructuras de consenso en Europa Occidental como resultado de eso, el crecimiento de la extrema derecha xenófoba y neofascista, de la que hemos visto algunos leves signos en el último período en varios países, Le Pen en Francia y otros grupos similares en otros países, podría desarrollarse realmente. ¿A dónde nos llevará todo esto? Como hemos explicado en detalle en programas anteriores sobre el mundo de mañana, sorprendentemente, la Biblia tiene la clave para una comprensión real. Describe en detalle en nuestro tiempo un gigantesco sistema político y económico centrado en Europa. Con el tiempo, se producirá la unificación de Europa. Incluso ahora, los contornos de una megapotencia europea están tomando forma. Como hemos visto en el programa de hoy, una potencia europea surge en el territorio que una vez fue la base del Imperio Romano, por lo que necesitas saber más sobre el pasado y el futuro de Europa. Para ayudarte a entender mejor este importante tema, permíteme ofrecerte este folleto informativo gratuito, La historia de Europa y la Iglesia, así como una suscripción gratuita a la revista La Pura Verdad durante el tiempo que desees. Este fascinante folleto gratuito, La historia de Europa y la Iglesia,
está ilustrado a todo color. Examina la civilización occidental desde una perspectiva que la mayoría probablemente nunca haya considerado. Empezando por el incendio de Roma bajo el reinado de Nerón, relata la importancia especial de los intentos de dos grandes emperadores por restaurar Europa a la gloria que disfrutó bajo el Imperio Romano. Muestra cómo Carlomagno logró revivir las tradiciones de los Césares romanos. Cómo más de 700 años después, el emperador Carlos V de Habsburgo trabajó para formar un imperio unificado que abarcara a todo el mundo cristiano, y cómo Napoleón, el autoproclamado heredero de Carlomagno, logró restaurar el Imperio Romano en Occidente durante un breve periodo de tiempo. Continuando en el siglo XX, muestra lo que ocurrirá en la unión final de Europa, destinada a cambiar el mundo. Para comprender mejor lo que se avecina y cómo cambiará el equilibrio de poder, debes solicitar su copia gratuita de la historia de Europa y la Iglesia. Toda nuestra literatura es suya, si la solicita, sin cargo, sin costo alguno y sin obligación alguna. Simplemente, no le pediremos dinero.